y estamos saludando al académico de la Universidad de la Frontera, Mauricio Pautorrier. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Sigue en teletrabajo usted? Así es, pues, aquí, en cuarentenado. En cuarentenado. Mauricio, conversábamos fuera de micrófono y yo le decía, las cifras de hoy día, este 3,5% de IMASEC, indican que nuestra economía Menos va... 3,5. Perdón, señor. Menos 3,5. Claro, caída de 3,5. Indica que nuestra economía va en franca caída libre. Sí, pues, pero esto lo hemos conversado hace tiempo ya, fíjate, y antes del coronavirus. Acuérdate cuando hace mucho tiempo atrás conversábamos, tú me preguntabas cuáles pensábamos que iban a ser los efectos del estallido social. Claro. Yo te planteaba que más complejo que el estallido social era el proceso de desaceleración mundial que se venía viendo primero por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y eso había desacelerado la actividad industrial, tanto en Asia como en Estados Unidos se veía que eso podría ocurrir. Ahora, luego a eso, después vino el problema del estallido social, que de alguna forma es un ingrediente más para el proceso de desaceleración de la economía chilena. O sea, por más que hayan pasado todas las cosas que han pasado, nuestra economía sigue siendo una economía donde el principal motor de la misma es el sector exportador. Por lo tanto, si al mundo le va mal, a nosotros no va mal. Somos una economía pequeña y abierta. Entonces, venía el mundo ya teniendo complicaciones por el tema China-Estados Unidos. Nosotros luego veníamos incorporando el tema del estallido social. Y luego viene el tema del coronavirus. O sea, no hay cómo no pensar de que tenemos que enfrentar una situación de este tipo. Primero, teníamos asegurada una desaceleración continua, pero hoy en día sabemos que vamos a tener una recesión. Eso es inevitable. Entonces, si el mundo bajó su crecimiento económico, si el mundo dejó de producir en muchas áreas por estos periodos de tiempo, producto del coronavirus, producto de esta pandemia mundial, eso es como un tsunami. Cuando hay un terremoto en Japón y hay un tsunami que después golpea, bueno, ese tsunami viene desde afuera hacia adentro, más allá de lo que nosotros pensamos dentro de Chile. Las medidas y las acciones que tomamos en Chile pueden mitigar ese efecto. Podemos tener buenos diques, podemos prepararnos para el tsunami, podemos tomar altura para que no nos ahoguemos, pero la ola del tsunami va a llegar y tiene que llegar. No hay opción que eso no ocurra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Mauricio, es la situación que, a modo de introducción a esta conversación, está desarrollando en orden a sentir de que le estamos sacando al saco del Estado, sacando para poder responder a lo que significa el desafío económico en el bolsillo de las familias chilenas. Pero ¿cuánto resiste este saco estatal si esto se mantiene 3, 4, 6, un año con pandemia y todos los efectos de cuarentena y todo eso? ¿Tenemos capacidad, tenemos respaldo para poder enfrentar una situación de ese tipo? A ver, si esto se alarga eternamente, nadie tiene respaldo para eso, ¿ya? Pero sí, quizás nunca como antes en la historia de las grandes crisis que hemos tenido. Si comparamos esto con las crisis a finales de los años 20 en el siglo XX, ¿cierto? En 1929, 30, 31. O la Segunda Guerra Mundial. Si comparamos con esas grandes crisis, o la crisis de 82-83, el Estado chileno hoy día está en mejor situación, ¿ya? O si tú observas, digamos, los países del mundo, los tomaras como cada uno fuera un cuenta correntista, una persona que te va a pedir plata al banco. Nosotros somos todavía sujetos de crédito, somos un buen sujeto de crédito, ¿ya? Porque tenemos tasas de deuda que son aceptables en este mercado financiero internacional. Pero tienes toda la razón, no puede ser para siempre. O sea, el Estado financia su gasto público en función de los impuestos que nos cobran las personas. Y nosotros podemos pagar impuestos siempre y cuando vayan incrementándose nuestros ingresos, los ingresos de las personas y de las empresas. Si ni las empresas ni las personas vamos a recibir ingresos, tampoco vamos a pagar muchos impuestos, el Estado tampoco va a tener ingresos y no va a poder hacer frente a ese gasto público. Eso se financia con deuda. Ahora, ¿se puede incrementar la deuda? Se puede incrementar la deuda, pero no eternamente. No se puede hacer eso eternamente. Entonces, pero y todos tenemos conciencia de aquello.
Lo que el Estado está haciendo, por lo tanto, es tomar medidas para mitigar los efectos que va a tener esta crisis. Desde mi parecer, como diría Patricio Elwin, son buenas medidas son buenas las decisiones en la medida de lo posible que se está tomando, porque hay que enfrentar esto de todas formas. Vamos a tener una crisis, vamos a tener una recesión, y el Estado está tomando medidas para mitigar los efectos de esa recesión, ya sea la ley de protección al empleo, las medidas tributarias, etcétera. Todas esas medidas van a mitigar, pero en ningún caso van a detener esto. Esto sobrepasa claramente a Chile y a lo que acá en Chile podamos hacer. Y tienes razón tú, o sea, no es eterno, la billetera no es eterna, no te puedes endeudar infinitamente, hay un límite, ¿de acuerdo? Y bueno, claro, eso depende de cuánto tiempo dure, tampoco tenemos certeza de eso. Vamos viendo lo que va pasando en Europa y alguna guía nos puede dar, pero no tenemos claridad tampoco cuáles van a ser los nuevos puntos de equilibrio. A mi parecer, estos nuevos puntos de equilibrio sí o sí también van a implicar una suerte de fagotización de la riqueza. O sea, muchos valores que estaban sobrevaluados van a tender a reducirse de algunos activos, no solo en Chile, en el mundo en general. Sí, conversaba esta mañana con un gerente retail acá en Temuco y le explicaba la situación desde que hace ese mismo ejemplo, en orden a este saco estatal que saca y saca plata y que le va a entrar poco porque tampoco hay muchos impuestos que cobrar, se están rebajando algunos. Me decía, pero no es solo el saco estatal. El saco privado también está complejo. O sea, no hay empresa que resista no poder vender o no poder entregar su servicio si no tiene demanda de lo que está produciendo. Por lo tanto, en esa condición la bicicleta definitivamente se para. Sí. Ahora, a ver, hay que aquí separar. Una cosa es, hay que separar entre empresas. No todas las empresas pueden pretender. Hay empresas, las pequeñas y las muy pequeñas, la gente que se dedica al microcomercio, las microempresas, las pymes, efectivamente viven casi totalmente de su ingreso operacional, ¿de acuerdo? Si no tienen ingreso operacional, esas empresas, el riesgo de quiebra es sumamente alto. Pero una gran empresa no puede estar supeditada solamente a su ingreso operacional. Tiene que tener un patrimonio, un capital que sustenta esa empresa. Y ese tipo de empresa, en definitiva, lo que ocurre de prolongarse una crisis de esta, es que tu capital empieza a disminuir. Y eso significa que los activos totales de las empresas empiezan a caer. Cuando esos activos pierden valor, fíjate, no solo afecta a esta gran empresa, afecta, por ejemplo, a las personas como tú o como yo, que tenemos plata en la AFP, porque nuestras plata en la AFP están invertidas en acciones de empresas. Si estas empresas empiezan a generar pérdidas, las empresas probablemente van a seguir existiendo, esa gran empresa, pero va a seguir existiendo a valores más pequeños. Y esos valores se traducen en el valor de sus acciones. Y el valor de sus acciones son los depósitos tuyos y míos que están en la AFP. Por lo tanto, vamos a perder. Eso es lo que nos referimos con fagotización de la riqueza. Ese es un efecto que probablemente también va a ocurrir de prolongarse esta crisis y que sea más profunda esta recesión. Mauricio, finalmente la pregunta del millón y que hoy día se ha actualizado más que nunca. ¿Es necesario, es posible, es bueno, entre comillas, poder sacar un porcentaje de nuestros fondos previsionales para poder enfrentar este momento? Hay diversas formas. Algunos dicen que le den un 5%, otros dicen a modo de préstamo. Cuando las cosas, las vacas estén gordas, podríamos devolverlo eso. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esto? Si la pregunta a mí me gusta, porque la figura del préstamo es que si tú te prestas a ti mismo, en definitiva tú mismo estás ayudando al pagar a garantizar el resultado de tu jubilación futura. Es una figura interesante, ¿ya? Ahora, el problema es la desestabilización que eso puede generar también en el mercado. Porque hay dos miradas. La mirada que uno puede tener desde el individuo común, yo que necesito hoy día, no sé, necesito financiar 3, 4 millones de pesos a un bajo costo y eventualmente lo podría tomar de mi propio fondo de pensiones y como es un préstamo hacia mí mismo, al pagar mi deuda, al mismo tiempo además estoy garantizando una tasa baja, pero estoy garantizando un retorno para mi fondo de pensión. Desde ese punto de vista uno parece razonable, pero también tienes que tomar la otra mirada.
la mirada del todo, del colectivo. Si toda la gente sacamos esos fondos de nuestros fondos de pensión y todos los fondos de pensión ocurre lo mismo, va a haber una disminución de las inversiones en esos activos donde están hoy día y el valor de esos activos va a caer y eso también te puede generar una crisis. Entonces, lo que tendemos a pensar es que separamos el efecto económico del todo respecto del efecto económico propio, individual, y la verdad es que muchas veces van de la mano, ¿ya? Entonces, claro, ahí es donde la política pública y los encargados tienen que analizar, pero de forma muy cauta, ¿ya? De forma muy prudente, qué decisión se va a tomar y en qué magnitud se podrían hacer esos retiros de fondos. Claro, en lo personal, a mí me gusta la idea de que nos pudiéramos autoprestar. Como no un retiro permanente, sino que viene un préstamo y que después uno está comprometido a pagárselo a uno mismo. Ahora, todo esto que estamos hablando es ficción, porque implica de varias leyes para que esa cosa pudiese ocurrir. Sí, claro. No es llegar a hacerlo. La mirada está desde uno. Yo quiero que me presten uno, pero ¿cuántos seremos las personas que estamos en AFP? ¿6 millones? ¿7 millones? Ya son. Así es. Hay que multiplicarlo. Entonces, eso. Y lo otro que dice la gente, que le llama la atención, que cuando las AFP pierden millones, no se compromete nuestra pensión. Pero cuando nosotros pedimos 500 lucas que nos pasen, no, ahí sí se puede comprometer la pensión de los pensionados. ¿Es tan así? Sí, ahí estás tomando, claro, un tema recurrente anterior de la crítica que le hacemos al sistema FP que tenemos, ¿cierto? Los sistemas de fondos de pensión, que de alguna forma tienen un negocio garantizado, es lo que a ellos se les acusa, ¿de acuerdo? Sí, creo que eso hay que revisarlo. Más allá de cuál va a ser el sistema final de pensiones, creo que eso hay que revisarlo. Hay que revisar cuáles son las obligaciones que tienen quienes administran nuestras pensiones con las personas y respecto de cuáles son los límites que ellos tienen también para usufructuar de aquello. Hay que revisarlo. No te puedo decir en este momento creo que debería ser el mejor modelo. Creo que eso es un proyecto de ley complejo y creo que hace rato estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que esta crisis que estamos hoy día enfrentando nos ha un poco hecho olvidar de eso anterior, pero es una conversación que ya se estaba teniendo en la esfera de las políticas públicas. Hay otras cosas que revisar en lo económico también, después de salir de esto, y esperamos airoso, y así va a ser, hartas cosas que revisar. Lo conversaba con Bernardo de la Maza el viernes y yo le decía, ¿le sigue conveniendo a Chile tan abierto tener una economía para todo el mundo, cuando ahora todo el mundo tiene re poco, están todos pobres? Es más, esperan que nosotros le podamos aportar algo. Está bien, a lo mejor también hay que revisar yo pienso eso. que en esa línea veo que tenemos pocas opciones. Somos un país muy pequeño en cuanto a gente y en cuanto a ingresos. Por lo tanto, pensar en desarrollar la idea de modelo EASY que había el siglo pasado de industrialización por sustitución de importaciones, a tratar de cerrar nuestra economía, creo que no va por ahí el camino. Fortalecer el mercado subregional, podríamos tratar de mantener nuestra visión de economía abierta al mundo y ver cómo fortalecer nuestra relación interna. Pero acordémonos que nuestros vecinos también, cada vez que hemos querido fortalecer eso, también hemos tenido problemas. Muchas veces no cumplen los contratos, no cumplen los acuerdos. Entonces, tampoco es tan fácil. Más allá de todos los problemas que podemos haber enfrentado a la economía en los últimos 30 años, también los últimos 30 años cuando hemos tenido mayor cantidad de logros, no debemos olvidarlo, ¿ya? Los problemas que hemos tenido es que ese crecimiento económico que logramos en función de la exportación, de la inserción de Chile en el mundo, no fuimos capaces de capitalizarlo para que llegara a todo el mundo de mejor manera. Ya generamos una fuerte concentración de la riqueza y mala distribución de la misma. Pero el país creció, y eso es innegable. No creo que sea una alternativa a cerrar nuestra economía. Creo que eso sería, desde mi parecer, un gran error. Muy bien. Mauricio Bartorrier, académico de la Universidad de la Frontera, le agradezco la gentileza, como siempre, de entregarnos esa opinión que evidentemente está formulada, fundamentada en los elementos que hoy día están, porque esto está todo cambiando, como el mismo virus cambia todo en un momento. Mauricio, un agrado como siempre, buenas tardes. Igualmente, Miguel Ángel, un gusto, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.